Bé, esperem que us hagi agradat la primera taula de debat. Seguim amb la segona, que es diu l'atenció a la comunitat. Moderada per la vocalia de residents, la doctora Pepa Martínez, amb la col·laboració de la doctora Àngela Muñoz, la doctora Montse Niclós Esteve, doctora Ana Rosa Álvarez Rubio i la doctora María Valor Gisbert. Hola, muy buenas. Bienvenidos a la mesa de debate de atención comunitaria. Como sabéis, la comunitaria es un eje fundamental en nuestra especialidad y ya desde la conferencia inaugural, ya bien lo ha dicho Miguel Ángel Mañez, no es un adorno, así que bueno, vamos a tratar un poquito sobre ella. Os presento a las ponentes también. Ángela Muñoz, R3 en el Centro de Salud de Tavenes de Valldigna, que pertenece al Grupo de Trabajo de la Mujer. Montse Niclós es del Centro de Salud de Alzira y es miembro del PACAP de la Comunidad Valenciana. Hola. Y María Valor, residente de tercer año del Centro de Salud Grau de Gandía, que pertenece al Grupo de Trabajo de Tercer y Cuarto Mundo. Hola. Entonces, pues podéis hacer alguna preguntita por el chat, que si tenemos tiempo pues abordaremos también los temas. Esto lo importante es que sea fluido y que tengamos aquí espacio para comentar todo lo importante de este eje tan importante de nuestra especialidad. Y bueno, ya durante todo el recorrido hemos hablado de las inequidades en salud y su importancia en el abordaje desde atención primaria. Quería preguntaros en concreto ¿Cómo las hemos podido detectar que se han agravado en este tiempo y qué hemos podido hacer desde nuestra consulta, desde vuestra perspectiva? Si queréis, empiezo yo misma. Aquí también vamos a continuar con las reivindicaciones, como han hecho en la mesa anterior de investigación. Ahora, yo creo que es importante primero empezar por tener claro qué entendemos por salud, ¿no? Porque si tenemos claro qué es este concepto de salud, vamos a ver la importancia de abordar estas inequidades, ¿no? Cuando yo entiendo por salud, ¿no? Y cuando hablamos de salud hay que entender que es importante no solo centrarse en la atención sanitaria de la salud, solo centrarse en la parte biológica, sino que tenemos que tener claro que cada vez hay más evidencia, ¿no?, de que la salud está influenciada por otros muchos factores que van más allá de solo la parte biológica, ¿no?, la parte más médica, como es la estructura social, la estructura económica, la estructura política, las condiciones de trabajo, las redes sociales, el entorno, ¿no? Y si entendemos que la salud está influenciada por esto, vamos a entender que es importante, ¿no?, abordar estas inequidades de salud. Como también ha dicho Mañez al principio, ¿no?, los determinantes de salud son mayoritariamente sociales, por tanto, los debemos abordar. Los determinantes sociales están distribuidos de manera desigual, ¿no?, en la sociedad y en los diferentes grupos sociales. Por tanto, en nuestra consulta nos debemos también centrar en eso, ¿no?, y ver de qué manera también podemos abordar esto, porque al final vamos a mejorar la salud. Claro, es que nosotros somos médicos de familia, vemos a nuestro paciente, pero también a la sociedad, ¿no?, al paciente, a su familia y a la sociedad. Y la verdad es que la sociedad le está influyendo en su salud, ¿no? Sí. Creo que influye, perdón. Sí, adelante. No, creo que influye enormemente, pero en todos los aspectos, no solamente a nivel de consulta, también a nivel de investigación, y con esto hilo con la mesa anterior. Dentro de la investigación también se tiene que tener en cuenta los determinantes de salud, no tiene ningún sentido. Se ha visto y se ha demostrado que sin ellos tenemos un sesgo, perdemos información, perdemos una manera más justa de tratar al paciente, porque no es igual en hombres y mujeres, por ejemplo. Perdemos también calidad en cuanto a la asistencia y en cuanto al tratamiento. Entonces, no solamente como una necesidad de abordaje a nivel de consulta, sino en todos los niveles, para mi punto de vista. Efectivamente, y cuando detectamos una inequidad en salud, ¿qué recomendáis hacer en atención primaria, no?
Bueno, lo primero yo creo que es creernos estas inequidades en salud y la importancia que tienen, ¿vale? Como ha comentado Montse, los determinantes sociales son fundamentales y son tan importantes como cualquier otra comorbilidad o incluso más, como la diabetes, la obesidad. No tiene sentido que nos alejemos de las inequidades sociales y sí que tengamos en cuenta que el paciente es diabético o que tiene una enfermedad renal crónica, pero el resto de cosas, como que no tiene vivienda, no la tengamos en cuenta. Entonces, si nos lo creemos, ya vamos a poder tener un punto de vista más igualitario en la consulta, vamos a poder un poco ver qué pacientes cumplen determinadas características y se puedan beneficiar de que registremos estas inequidades, ¿vale? Y una vez esté registrado, ¿para qué? ¿Para qué sirve esto? Si nosotros en principio solo somos médicos, ¿no? Pues sí que tiene un sentido para no medicalizar cosas que no se deben medicalizar, que las inequidades sociales no tiene sentido recetarle benzodiazepinas porque está más triste o está deprimido o tiene quejas así un poco inespecíficas. Incluso seguramente vamos a empeorar su estado de salud. Para ganar calidad de vida en este paciente, para escucharlo, hacer ventilación emocional, que muchas veces es muy importante, aunque parezca que no le estemos ayudando en nada. Y una vez esté registrado, pues ya estamos empezando por algo, ya estamos viendo los problemas que tiene este paciente y podríamos incluso empezar a prescribir activos en salud, a derivar a la comunidad y darle alternativas, ¿no? En mi centro de salud, en mi área de trabajo, ¿qué le puedo aconsejar a este paciente? ¿Dónde puede ir para resolver sus problemas? Que al final también son médicos, no son solo sociales, son médicos sociales, porque todos los problemas sociales influyen en la salud. Claro, para eso muy importante es conocer realmente el medio en el que vivimos, ¿no? Porque muchas veces si no conoces los recursos que tienes, pues tenemos que informarnos, ¿no? Hacer un buen mapeo, conocer los recursos, ¿no? En este sentido, también la pandemia COVID ha agravado situaciones ya y sobre todo a los más vulnerables, ¿no? No a todo el mundo por igual, ¿no? Los más vulnerables todavía se han visto más perjudicados, ¿no es cierto? Entonces, esto, ¿habéis notado alguna iniciativa vuestra, o sea, en vuestro entorno? ¿Qué podéis comentar al respecto del abordaje para ayudar a estas personas? Yo, Ángela, comenta tú si quieres. En nuestro hospital, es que María y yo compartimos el mismo hospital, somos del área de la SAFOR, y sí que al menos en lo que viene siendo la salud mental, tanto a nivel de sanitarios como no sanitarios, pues sí que se han iniciado mesas de debate o unidades de salud mental para poder abordar todos los temas desarrollados por la pandemia, todos los problemas derivados de las cargas emocionales con los pacientes, con los familiares, etcétera, que ha sido, para mi punto de vista, tremendamente importante con lo que comentaba María de la ventilación emocional. Una de ellas al menos. Yo creo que en general quien más ha ido un poco a ayudar, ¿no?, a estos colectivos que han sido más vulnerables ha sido un poco la población, que lo hemos visto que se han organizado, han formado redes y han movilizado muchos recursos de la comunidad, ¿no?, para intentar hacer frente a estas necesidades básicas que iban surgiendo. Y han salido acciones de todo tipo, desde transmitir información, a aportar cuidados, traer comida o medicamentos a casa de aquellas personas pues, que no podían salir, abordar un poco la soledad haciendo llamadas telefónicas. Sí que es verdad que los centros de salud han participado en estas redes, pero han sido muy poco protagonistas y han participado poco. También entiendo que la situación en los centros de salud pues también ha sido muy dura y nos hemos centrado mucho en el tema de contención de la pandemia y contactos, pero es verdad que creo que debemos aprovechar este contexto que tenemos ahora, que han surgido tantas iniciativas y que se han formado tantas redes, ¿no?, para contactar con ellos, y si ya hemos contactado porque la pandemia nos ha abocado por obligación contactar con ellos, pues no perder esa comunicación, ¿no? Y ya que tenemos esa comunicación, pues
proponer nuevas iniciativas de cara a un futuro y mantener ese contacto para hacer nuevas acciones. Eso es lo que comentabas también desde el proyecto Fragval, ¿no? Cuando se han buscado y se han identificado actividades comunitarias, ¿no? También se tratan algunas redes de también reorientarlas un poco, ¿no? Para no perder ciertos enlaces, ¿no? Y hacerlos más para que sean actividades más consolidadas, ¿no? Sí, por ejemplo, en mi centro de salud hemos contactado mucho con Cruz Roja para el tema de, pues, llevarnos a vacunar a la gente que estaba encamada en los domicilios o en tema de ayudas de dar la medicación a los pacientes que no podían salir de casa. Por tanto, ahora es una oportunidad, ya que nos hemos visto también un poco obligados a contactar con ellos, pues ya que nos conocemos, sabemos quiénes somos, ya nos conocemos las caras, ¿no? Pues no perder ahora ese contacto y continuar haciendo nuevos proyectos de promoción de la salud, sean del COVID o sean de otros problemas que vayan surgiendo y que creamos que sean prioritarios abordar. Sí, porque... Yo creo... Bueno, perdón. Comenta, no. Que, bueno, mi punto de vista, yo estaba durante la pandemia en el hospital, igual que Ángela, entonces a lo mejor, pero creo que quizás los centros de salud en el momento así más agudo, ¿no?, de la pandemia se han visto un poco más desbordados por la cantidad de consultas telefónicas que tenían que hacer, por la gestión y organización de todos los centros. Entonces creo que ahora que está la cosa un poco más tranquila respecto al COVID, sería un buen momento para empezar a reforzar todos estos proyectos de atención a la comunidad y ver qué podemos hacer con todas estas poblaciones que se han visto más perjudicadas después de la pandemia, que son los más vulnerables, los que han tenido un empleo precario, una vivienda precaria, los que tenían una barrera idiomática a la hora de consultar, los que tenían miedo y cierto estigma a acudir al centro de salud, etcétera. También, justo resumiendo lo que han dicho mis compañeras, una de las, y es el tema que me toca, una de las poblaciones más vulnerables son la mujer que sufre violencia de género o la mujer embarazada. Es verdad lo que ha dicho Monse, que al final ha sido la población la que ha dado una respuesta más certera a la mujer que sufría violencia de género. Por ejemplo, lo de la mascarilla 19 que comentábamos en el PowerPoint. Fue una iniciativa realmente de farmacéuticos, pero farmacéuticos que veían como sus clientes pues, tenían ciertos problemas que eran evidentes, ¿no? Entonces, al final el centro de salud pues, no puede abordarlo todo, y menos en estado de alarma, con una pandemia mundial del que nadie sabía nada y que había muertes, pues cada día se contaban por miles. Pero claro, en cuanto al cribado universal, por ejemplo, también ha descendido tanto en embarazadas como no embarazadas y aumentaban los casos de, o sea, los partes de lesiones. Por tanto, a las personas vulnerables, como bien dice María, pues siempre les toca la mala pata, y deberíamos desde el centro de salud, pues otra vez con esta vena reivindicativa, volver a iniciar esos vínculos que tenemos con el paciente, que creo que es lo más bonito dentro de la especialidad. ¿A vosotras particularmente os hubiera gustado más estar en los centros de salud que en atención hospitalaria para atender la pandemia? ¿O... Pues la verdad, a mí me gusta muchísimo la primaria y la atención a la comunidad, pero esa pregunta creo que es un poco difícil porque viendo mis compañeros, en los que eran un R más que yo, estaban súper desbordados al inicio, con un montón de incógnitas sobre cómo abordar a los pacientes por vía telefónica. Creo que habría sido bastante difícil y no sé, a lo mejor... algo de frustración el no poder ver a los pacientes, el hacer seguimientos de enfermedades crónicas de esa manera, no lo sé. Quizá para un residente creo que es un poco complicado. Una persona que ya se conoce el cupo, que lleva muchos años, no lo sé. La verdad que es una pregunta difícil. Tampoco lo hemos pasado bien en el hospital haciendo turnos de urgencias, pero era diferente porque al paciente sí que tenías la oportunidad de verlo, ponerte tu EPI cada vez que tenías la sospecha, pedirle las pruebas en ese momento, y en el centro de salud pues no era así al principio. ¿Cuál es tu perspectiva, Montse? A ver, sí que es verdad que hacíamos mucho seguimiento telefónico, pero también es verdad que veíamos muchos pacientes. Y nada, yo
es verdad que si no conoces al cupo y a las personas desde un principio, todo se hace más difícil. A mí, por ejemplo, como yo he terminado la residencia hace muy poco también, pues en el sitio donde estaba también era nueva y al principio pues sí que me costó un poco porque ya no es solo tratar enfermedades de pacientes que no conoces y aparte no les ves la cara. Así que era complicado, pero sí que es verdad que también veíamos a muchos pacientes. Al principio hacíamos el peso de la telefónica, pues tenía mucho peso, pero cuando había algún paciente que se tenía que ver, pues venía al centro de salud. Yo no he estado en el hospital, no he estado en el hospital, pero bueno, hemos estado todos desbordados al final, tanto atención primaria como urgencias. A la hora de realizar atención comunitaria, justo como la atención comunitaria tampoco tiene tantos recursos ni se invierte tanto en ella, ni tenemos un espacio para poderla realizar en nuestras agendas, o sea, de antes ya partíamos de una situación bastante precaria para poderla aplicar, fuera de tiempo de trabajo, con recursos que no están dentro del centro de salud, o sea, necesita mucha búsqueda activa, entonces, y de implicar a la gente, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Esa situación es la parte un poco negativa, que si ya partíamos de una situación precaria, sumado a la saturación, el bajo tiempo COVID, pues ya es un empeoramiento de la situación. Pero también, por otro lado, está la parte positiva de que la propia sociedad es la que se ha involucrado y ha desarrollado nuevos... entonces, esa dicotomía, ¿no? de puntos positivos y puntos negativos que ha traído esta pandemia, pero bueno, que pueden influir y desde luego tenemos que intentar quedarnos con lo positivo, ¿no? Ese empuje que sí que puede dar la sociedad, ¿no? Están surgiendo también muchos proyectos súper interesantes por parte de ONGs acerca de talleres, intentando llegar a las personas más vulnerables para informarlas sobre la vacunación, ahora que está todo tan cuestionada, ¿no? Para animarlos a que acudan a sus centros de salud, a explicarles cuáles son los pros y los contras, qué medidas tienen que hacer para evitar el contagio, etcétera, etcétera. Y eso creo que también pues es un trabajo que se tiene que, no sé, que se tiene que valorar, el de las ONGs. Sí, sí. Yo, nada, como he dicho antes, creo eso, que me vuelvo a repetir, pero que creo que es importante. La pandemia nos ha obligado a salir de nuestro castillo, ¿no? Que es el centro de salud, que muchas veces llegamos al centro de salud, haces el trabajo y vas a tu casa, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el centro de salud está en un barrio, un municipio, una comunidad, ¿no? Y que no es un castillito que está ahí puesto y no hace nada más que atender a los enfermos y a las demandas que llegan el día y ya está, ¿no? Y la pandemia como que al final nos ha dado un poco el empujón de salir, ¿no? Y de conocer ese castillo, en qué barrio, en qué municipio, en qué área está, ¿no? Y que puede ofrecer muchos recursos y muchos activos que nos pueden facilitar mucho la consulta y facilitarnos mucho el trabajo. Y como decía María, que hay muchas cosas de las que atendemos al final no necesitan de una pastilla, necesitan a lo mejor de un activo en salud o de un recurso o de el contactar con cierta actividad, programa que mejore su estado de salud. Y la pandemia nos ha dado yo creo que ese empujoncito para al menos abrir los ojos y ver que en nuestro castillito pues fuera también otros castillitos que si nos juntamos todos pues podemos hacer muchas cosas por promover la salud. Hay que salir y ponerse las botas, ¿no? Como se ha dicho siempre en comunitaria, ¿no? Sí. Y de cara a los residentes, ¿cómo recomendaríais para iniciarnos en comunitaria?
Pues yo creo que, siguiendo también lo que ha dicho Monse antes del modelo biologicista, yo creo que desde la carrera nos hacen pensar en el paciente como los órganos juntos y las enfermedades juntas y ya está, pero pocas veces tenemos la oportunidad de ver al paciente como lo que es un individuo, que lo habéis dicho un montón de veces en esta mesa. Creo que es primordial, o sea, el paciente no es el paciente es el paciente y sus circunstancias. Entonces, dónde vives, tu calidad de vida, quién es tu familia, tus recursos económicos, dónde hayas estudiado, tus elecciones, todo eso también es salud, son determinantes de salud que van a condicionar qué va a pasar contigo y con tu cuerpo de forma orgánica. Entonces, sobre todo, quitarse esa venda del modelo hegemónico, típico, individualista y ver al paciente como lo que es el conjunto de muchas de sus circunstancias. Yo empezaría por ahí, tener primero claro eso. Si uno no aborda a sus pacientes en la consulta mirando el contexto y mirando, como ha dicho Ángela, más allá de la parte biológica, primero hay que empezar por ahí. Y por ahí es donde se hace comunitaria. Va a ser muy difícil. La gente piensa hacer comunitaria es hacer cosas fuera del centro de salud. No. Muchas veces es hacer cosas dentro del centro de salud y es esa, el primer nivel, ¿no? Hay como 3 niveles, ¿no?, para mejorar la salud comunitaria, y el primer nivel que siempre se comenta es el de la consulta, ¿no?, de hacer ese abordaje biopsicosocial. Ya un segundo nivel sería la educación para la salud, y ya el último nivel, pues la acción comunitaria, que ya es salir fuera del centro de salud. Pero no, siempre que se piensa en comunitaria, mucha gente piensa, pues salir fuera del centro de salud. No, primero hay que tener claro en tu consulta, hacer ese abordaje y ver a los pacientes no como algo individual, sino como algo colectivo. Para mí es fundamental que el que quiere iniciarse en comunitaria, en alguna actividad, primero, hoy obvio, saber que existen estos problemas, como han dicho mis compañeras. Luego, tener interés por solucionarlo. Si no tenemos interés y cada vez que entra una persona con este tipo de características decimos, qué pereza, en la consulta, ahora le tengo que escuchar su problema, de que está sola, de que sus hijos no van a verla. Eso es fundamental, tener interés. Una herramienta que por lo menos a mí me ha ayudado mucho para tener interés y para cambiar el chip y ser un poco más empática, o a lo mejor lo intento, no lo sé, y ya está, es empezar en algún voluntariado, conocer a muchas personas que han vivido muchas cosas diferentes, y a lo mejor así entiendes un poco mejor a la persona que tienes delante y cambias un poco tu chip y ya no te sale a hacer esos comentarios de ¡buf! ¡Qué pesada!, ¿no? Y luego adquirir las herramientas para abordarlo, pues como se quieren, pues a lo mejor con actividades como esta en un congreso, que haya algún espacio reservado para la comunitaria, que no solo se hable de factores de riesgo cardiovascular cuando hay un congreso de familia o de EPOC, aquí de nuevo en el EPOC, pues que se reserve, y luego pues cada uno personalmente que asista a talleres, que se apunte a congresos de comunitaria, que se apunte a grupos de trabajo, como es cualquiera de los 3 a los que pertenecemos nosotras, que también conoces un montón de gente y aprendes un montón y se hacen actividades súper interesantes. Y nada, eso sería, vamos. Y yo creo que meterse en la piscina de cualquier proyecto que tenga cualquier persona que conozcas del área, de cualquier centro de salud, de cualquier cosa. Porque yo creo que una de las cosas que me han hecho enamorarme en la comunidad ha sido eso, ver que había un montón de posibilidades, un montón de acciones, un montón de gente súper dispuesta a mejorar la calidad de vida de la gente con la que trabaja, y no solamente en consulta, como dicen, sino alrededor del centro de salud, y eso al final te llena. O sea, no es que te lo digan, no es que estemos aquí nosotros 3 contándote lo que es la comunitaria, sino meterte dentro y hacer algún proyecto y ver lo que significa para el otro, aunque sea para una persona. Eso es lo más, eso es lo más. Sí, yo comentando lo de la formación, ahora la SENFIC sí que hace un curso online de atención comunitaria que es muy interesante, y también de inequidades en salud, que es muy interesante, porque yo les diré a los residentes que lo primero es la formación, porque durante la universidad poco se forma, por no decir nada, en comunitaria, ¿no? Por tanto, lo primero es la formación. Y segundo, lo que decía Ángela, buscar aliados, buscar a profesionales, que hay muchos que están muy motivados, que son unos entusiastas de la comunitaria
y pegarse a ellos, unirse a ellos y participar en todo lo que hacen, porque en todos los centros, en la mayoría de centros de salud hay aliados comunitarios que nos van a mostrar un poco de qué va esto. Así que eso es lo que me sirvió a mí la residencia, los aliados y la formación. Además es que para problemas que son comunitarios, que afectan a toda la comunidad, hay que tomar soluciones que sean comunitarias, no podemos ir solo gotita a gotita. También mirando así con otra perspectiva, pues vamos a abarcar el problema global, ¿no? Pero bueno, nos preguntan también por el chat, en referente también a esto, dice, ¿hay plan estratégico en atención comunitaria? ¿Presupuestos o iniciativas en vuestros departamentos o centros de salud? Yo estoy en el departamento de la Ribera. Tengo la suerte de que los que están ahora en los cargos de atención primaria son muy motivados de la comunitaria, así que a nivel departamental se ha creado una comisión de salud comunitaria donde participamos por lo menos un representante de cada centro de salud del departamento y se están llevando a cabo programas de salud comunitarios que se están intentando implementar en todos los centros de salud. Uno de ellos que mucha gente conoce es el de La Ribera Camina, que es un programa de caminantes, que primero empezó en 2 centros de salud, pero gracias al apoyo de dirección y de la subdirección de atención primaria, pues ya se ha implementado en todos los centros de salud. Y hay una comisión de comunitaria que un poco el plan es pues continuar por este camino. Hace poquito que se ha empezado, pero bueno, sí que hay bastante apoyo y creo que eso es importante, el apoyo de dirección y que también dirección intente que esto entre dentro de nuestro horario laboral, porque al final las cosas voluntarias puedes estar muy motivado y muy bien lo voluntario, pero es que no debería ser algo voluntario. Uno no ve una diabetes en su tiempo libre porque es un motivado de la diabetes. Pues lo mismo en la comunitaria. No debería ser algo voluntario y debería estar dentro de nuestra agenda. Así que eso es importante, tener el apoyo de dirección y que dirección se lo crea y lo ponga dentro de nuestro horario laboral. Porque sí. Tener una estrategia, tener unos presupuestos, tener un espacio para realizarlo. Cuéntanos, Ángela, ¿qué ibas a comentar? Me he quedado con la reivindicación, me he venido arriba con lo de la mesa anterior. Y para los residentes también, que no tenga que ser un horario externo, que tú te cojas para hacer comunitaria, que haya un mes o dame 2 semanas o dame algo, pero que sea de comunitaria, que es medicina de familia y comunitaria, no solamente medicina de familia, ¿no? Ya está, eso era. Efectivamente, somos residentes de las 2 cosas, de todo, familiar y comunitario. A ver si tenemos alguna otra preguntita más por el chat. No, nos quedan unos 7 minutos para terminar. ¿Queréis mostrar alguna conclusión, alguna idea más importante que no se olvide, que quede ahora para terminar? Nada, yo sí que volver a insistir en la importancia, ¿no?, de, sobre todo a los residentes, de formarse en comunitaria, porque yo creo que es parte de nuestra identidad como médicos de familia, ¿no? Somos, creo que los únicos, ¿no?, que lo ideal sería que trabajáramos todos los especialistas en este aspecto, porque al final nos afecta a todos los profesionales sanitarios, pero sí que es verdad que tenemos esta característica y esta identidad y hay que trabajar en ello. Desde el PACAP también animo el PACAP es el grupo un poco que trabaja en esta dirección, ¿no?, de la atención comunitaria, así que invitar a aquellos residentes o no residentes que les guste la comunitaria, pues a formar parte del grupo de trabajo y hacemos muchas cosas. Investigación también hacemos un poco en seguimiento de la mesa de antes y eso.
Yo creo que lo importante es, bueno, lo que hemos recalcado todo el rato, que el ser humano no es un animal individual, es un animal social y que todo depende de su salud. Es muy importante no ver solamente a una cabeza, a unos brazos y unas piernas, sino ver que tiene muchas más cosas detrás, aplicarlo a la investigación, que es tremendamente importante y que ahora por fin se le da una validez especial porque se ha visto que estamos sesgando esa información que tenemos de diferentes problemas tan, pues eso, tan populares como la diabetes o como la cardiopatía isquémica. Se ha visto que hay sesgo, que hay brechas de género que existen y que son necesarias de estudiar, y para eso es importante saber que existen. Así que determinantes de género como lo más importante dentro de lo que es de género, perdón, determinantes de salud como lo más importante dentro de lo que es el paciente en todo su conjunto. Bueno, yo decir, aparte de lo mismo que mis compañeras, la pandemia nos ha dejado sobre todo una serie de consecuencias sociales, aparte de orgánicas, que las vamos a ver muchísimo en nuestra consulta a partir de ahora que parece que ha pasado lo más grueso de la misma y tenemos que saber cómo gestionarlas. Tenemos que adquirir estas herramientas, tiene que ser un compromiso de todos los profesionales y también estoy de acuerdo con Monse que debería ser algo que estuviera establecido y que nos formáramos en comunitaria no simplemente porque tenemos un interés personal, sino porque entra dentro de nuestra cartera de servicios y ya está. Pero bueno, de momento no es así, o sea que hay que tener interés y bueno, yo animo a todos los residentes a que lo tengan porque es algo súper importante. Ya se ha visto que es más importante que cualquier otra comorbilidad, influye en nuestra esperanza de vida, o sea que animo a todo el mundo a que se forme y a que lo aplique la consulta. Muchísimas gracias, chicas. Tenemos también un último comentario, por si queréis decir algo al respecto. Nos dicen, necesitamos indicadores de los determinantes de salud a nivel del territorio para saber, para ir siguiéndolos. ¿Qué comentáis al respecto? Y eso es verdad y es complejo de definir esos indicadores, ¿no? Porque es verdad que el entorno, la comunidad en cada territorio es diferente y tiene unas conexiones que son muy complejas de cuantificar. Y a veces también nos topamos en que somos, al ser de la parte científica, todo lo vemos como que se debe cuantificar con números, ¿no? Y con variables numéricas, y a lo mejor debemos buscar otro tipo de indicadores que sean más cualitativos, que no son ni mejores ni peores, sino que se complementan a los indicadores, podríamos decir, más cuantitativos. Muchas veces pues eso nos falla o no le ponemos valor a una serie de indicadores que puedan ser más cualitativos, pero que tienen a veces incluso más valor que los cuantitativos. Pero es difícil de determinar esos indicadores. No sé si... Completamente de acuerdo. De momento, bueno, sí. Es muy difícil, sí. Y lo que se puede hacer es empezar a registrar con los códigos Z, soledad, aislamiento, cosas para que nos salgan como diagnóstico relevante cuando abramos el abucasis y solo con un golpe de vista ya nos llame la atención y lo tengamos en cuenta. Pero vamos, que sí que resulta difícil los indicadores. Pues muchísimas gracias. Vamos a concluir. Os doy las gracias por vuestras aportaciones. No tenemos que perder las ganas de seguir luchando por una atención comunitaria en condiciones para las poblaciones, porque eso se muestra en salud, es el modelo salutogénico y es lo que tenemos que buscar. Y no perder la vista de esas inequidades que causan en enfermedad y que tenemos que abordarlas nosotros porque son nuestros pacientes y tenemos que saberlas detectar e intentar abordarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra participación y dejamos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.